Hola Laura, Hola Diego, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Ahorita te va a presentar Esperanza, que Esperanza es precisamente la persona que lidera el club y te voy a dejar con ella. Y yo Ok. voy a apagar mi camarita, pero voy a estar pendiente y también para ayudarles a sacar la foto al final y subir algo a redes. Gracias, Diego. Sí. Hola Laura, hola Diego, hola a todos y todas. Hola. Hola, Esperanza. Hola, muchísimo gusto Laura y muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti por la invitación. Ahora que empiecen a unirse, ya te presento al grupo, te digo quiénes somos y por qué estamos aquí. Hola Diego, qué gusto verte. Ahora sí, ya nos conocemos por fin porque solo por mensaje. Sí, solamente por mensaje, pero bueno, gracias a ti pudimos contactar con Laura y me da mucho gusto saludarte. Igual, disfruten la sesión. Yo voy a apagar mi cámara, pero aquí voy a estar por lo que necesiten. Muchas gracias. Pues ya empezamos en un par de minutos y se irán integrando. Laura, pues te voy presentando al grupo. Resulta ser que, al igual que tú, estudié en la Ibero, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, estudié comunicación, mi generación fue 92, 97 y después me pasé para letras. Estuve primero en letras, luego en comunicación, luego acabé en letras y así me la fui llevando. Y vivo en Madrid, también como tú, que espero no estés en Madrid en este momento porque nos estamos rostizando, nos estamos muriendo del calor. Entonces, Sí ¿ya estoy en estás Madrid. aquí? Ay, no. Te acompaño en el sentimiento. Ay, ¿verdad? No, qué cosa. Y bueno, cuando me invitaron a representar a la Ibero aquí en España, Ok. entonces represento a nuestra universidad aquí, y a partir de ahí me invitaron a dar un taller de escritura creativa. Entonces lo di en agosto del 2020, ¿sí? De agosto a diciembre, la primera parte, la segunda parte de enero a mayo, y ahora vamos a dar una tercera parte en este nuevo semestre que está por comenzar de otoño. Y a raíz de ahí empezamos a formar una comunidad de escritores en construcción, como nos decimos. Ahí vamos escribiendo todos juntos en el taller. También hay alumnos que tengo aquí en España, amigos con los que he hecho algunos otros talleres, y esta es la comunidad de hoy. Esta es la comunidad que te recibe con un gusto enorme Muchas gracias. para compartir tu novela de La otra Isabel, que, bueno, una belleza. Por ahí chateábamos, tenemos un grupo, o me mandaban mensajes por privado, y de verdad que nos conmovió, o sea, nos hizo así, ¿no? Subíamos y bajábamos en emociones a lo largo de la lectura, porque es una novela que te mueve, que te toca de muy diversas formas. Entonces, si te parece bien,
hablo contigo, introducimos un poco el tema, la novela, lo que quieras comentar, ¿no? Y después Claro. hacemos una ventana abierta para los lectores que están aquí y que les encantará pues contactarte personalmente, hablar contigo sobre algo que les haya llamado la atención. Claro que sí, además me encanta que sean escritores, Sí, estamos todos acá. que les voy a decir cosas importantes. Así es. Pues lo primero que yo te quería preguntar, yéndome al final a tus notas, es que, bueno, como bien dices ahí, a las mujeres de entonces, situándonos en la época en la que vivió la otra Isabel, a las mujeres de entonces apenas si se les nombraba, eran algo así como, bueno, se señalaban si eran esposa de alguien, si era la esposa de alguien en particular, o si representaba algo, pero siempre como de carambola, ¿no? Pero no Claro. por ser ellas. Entonces, a mí me encantaría saber por qué ella te encontró o tú la encontraste. Pues fue un camino de 2 vías realmente, porque fíjate, yo estuve viviendo en México de 1995 al 2000, ¿vale? Y luego me vine en el 2000, ya me regresé a Madrid y empecé a trabajar en una compañía de seguros de obras de arte, porque había estudiado historia del arte. Y entonces, bueno, yo tasaba las colecciones y todo. Y el director comercial de esa compañía, cuando yo vine de México, como mi currículum era mexicano, había estudiado en la Ibero, todo, me dijo, yo amo México porque yo soy descendiente de Isabel Moctezuma. Y le dije yo, ah, caray, yo lo primero que pensé fue, ay, un loco, ¿no? Fíjate. Y le dije, ¿cómo? ¿De Moctezuma el que mataron? Y me dijo, sí, sí, a él lo mataron, pero tuvo una hija y esta hija tuvo descendientes y pues yo diciendo de él, de ella. Y dije yo, ah, pues qué bien. Tal. Y luego me regaló un libro, mira, mi novela de Isabel Moctezuma. Y la verdad es que no le hice mucho caso. Y bueno, pasan los años. Ven a ver qué joven la autora. Pasan los años y... Perdón. Perdón, Laura, te tuve que silenciar porque alguien entró con el audio abierto y entonces tuve que silenciarte. Una disculpa. Si puedes abrir tu micro. Ya está. Ya está. Todos los demás, por favor, verifiquen que su audio esté en silencio. Ya. Entonces pasan los años. Yo tengo un poco de TDA, yo creo, que por eso soy tan buena novelista, porque viene muy bien dispersarse para escribir novelas, pero luego se me va la onda. Ah, bueno, pues total que luego me voy a México, publico, tal, escribo Carlota y cuando regreso a Madrid, que regresé en 2016, me pongo a leer la biografía de Hernán Cortés, con la de José Luis Martínez. Y yo dije, ay, qué buena novela sería la novela de Cortés. Entonces, cuando terminé de escribir Carlota, ya en una charla con mis editores, la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Después de Carlota, ¿qué escribir? Y entonces yo les dije, pues leí la biografía de Hernán Cortés y me encantó, a lo mejor podríamos hacer algo con Hernán Cortés. Y entonces me dijeron ellos, ah, estaría padrísimo que hubiera algo de las mujeres de la conquista. Y entonces yo me acordé de esta Isabel Moctezuma. Pero fíjate si no pasaron años, o sea, te estoy hablando del 2000 al 2018 que yo empecé a escribir la otra Isabel, ¿no? Y entonces, sí, Isabel Moctezuma, entonces dije, voy a buscar, voy a ver, porque creo que hay un personaje curioso ahí. Y me puse a buscar a Isabel Moctezuma y cuando veo toda la trayectoria que tenía, la vida que había tenido, dije, esto es, ¿no? Este es el personaje del que voy a escribir. Y de hecho la novela a mí Isabel se me quedaba corta para esta novela. De hecho la novela no se iba a llamar La otra Isabel, yo había pensado yo otros nombres como más genéricos para que las englobara a todas, para que fuera un nombre como más amplio.
había pensado nombres como de los vestigios de nuestros dioses, las ruinas de nuestra memoria, o sea, títulos así. Pero luego por razones comerciales y demás dijimos, no, vamos a enfocarlo en Isabel. Pero realmente es una novela que abarca muchísimo más, ¿no? Al final. Sí, pero yo también lo que pensé cuando la leí es que Isabel vivió muchísimas vidas en una. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí, como, sí te imaginas a una Isabel, pero hay otra Isabel, ¿no? Aunque este juego de palabras es por la reina de España. Sí, puede ser por muchas cosas. Es un poco ambiguo, pero también eso es lo interesante del título, ¿no? Que sea un poco ambiguo y que cada quien se imagine por qué es la otra Isabel, ¿no? Exacto. Y otra de las cuestiones que te quería preguntar, porque aquí estoy segura de que a muchos les da curiosidad, es cómo haces una investigación de este calibre, porque es impresionante la de datos que hay, y yo estoy segura que como excelente novelista que eres, muchos están ficcionados, muchos son reales, pero nosotros como lectores no tenemos idea de cuál es cuál, a dónde va cada uno. Ese fue como que el mayor reto de esta novela, ¿no? O sea, al principio cuando empiezas, pues ficcionas muy poco, planificas y escaletas con los datos duros, ¿no? Yo tenía, lo primero que me hice fue una planificación de 7 capítulos por bloques, ¿no? Desde la llegada de Cortés a Axayácatl, al Palacio de Axayácatl, la convivencia con Moctezuma, hasta, no sé, es más, podría compartirte a lo mejor mis escaletas. ¿Quieres? Déjame, ¿qué crees? Que no las tengo en esta computadora. Las tengo, igual y las puedo jalar del Dropbox. Bueno, si luego las encuentro, te las comparto. Es que justo estoy en una computadora que no es la donde tengo todo. Pero bueno, la cuestión es que me hice unas escaletas con los datos meramente históricos primero, los datos duros, fechas de nacimiento, en tal año se casa, en tal año la caída de Tenochtitlan, en tal año la matanza del Templo Mayor. La cronología de toda esta época está súper bien estudiada por historiadores, ¿no? Y se sabe muy bien qué pasó, cuándo se va Cortés, cuándo viene, cuándo tal, todo esa está muy, muy bien detallado en las fuentes. De lo que no se habla para nada es de ellas, o sea, pero para nada es nada de nada de nada. Entonces ahí es donde te tienes que inventar dónde estaba Tecuichpo cuando la matanza del Templo Mayor, dónde estaba Tecuichpo cuando muere su padre, dónde estaba Tecuichpo y haciendo que en la noche triste, porque se dice que se la dieron a Cortés en la noche triste, pero hasta ahí se dice, no se dice más. Después se dice que regresa, que la casan, pero todo lo que pasa en medio, nadie te habla de eso. Pero para eso están los novelistas, entramos justamente a rellenar esos huecos que la historia no puede llenar y a visibilizar y a visualizar en escenas este tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces ahí es donde yo a ella le fui dando mayor protagonismo para que se viera dónde estaba Tecuichpo, las dudas que tenía, lo que ella pensaba, y las demás mujeres. Por ejemplo, Tecalco fue un personaje que me encantó y me dio mucha rabia que se muriera en la noche triste porque yo por mí la hubiera llevado hasta el final de la novela, ¿verdad? Pero la historia tiene esas cosas que si el personaje se te muere en cierto acontecimiento, pues ya sabes que se te muere ahí, como Cuauhtémoc también. Cuauhtémoc a raíz de la caída de Tenochtitlan y que lo torturan y le queman los pies, la verdad es que prácticamente no se menciona más en las fuentes, salvo que estaba recaudando impuestos en Tlatelolco y que luego se lo llevan a las higueras. Entonces tú tienes que, cuando vas buscando en la documentación, tienes que ir leyendo con ojos de novelista, ¿no? ¿Qué me sirve para la trama? Esto lo quito, esto no, porque muchas veces mis alumnos de novela histórica, el error más grande que cometen es que lo quieren meter todo en la novela, todo. Dato que se encuentran, dato que le quieren meter. Y a veces esos datos no abonan nada en la trama. Claro. No necesariamente, o sea, tú cuando estás haciendo novela histórica, desde mi punto de vista, te debes a la novela, a la literatura. La historia es un poco una camisa de fuerza que tienes ahí de la que no te puedes salir.
Entonces ahí está el equilibrio, cómo lo consigues, ¿no? Hasta dónde empujo la ficción, hasta dónde respeto la historia. Yo la primera versión que hice en la novela era una versión que cumplía rajatabla con todo lo que la historia ha comprobado, se podía demostrar en fuentes. Ella no leía, o sea, ella no sabía leer, ella repudiaba a su hija, o sea, lo mismo que se sabe. Y en una primera lectura mi editor me dijo, a esta le falta sangre en las venas. Me dice, está muy bien escrita, me dice, porque la pluma no tiene, o sea, eso no hay ninguna pega, pero la historia, y me decía así, la historia no tiene nada, dice, está contando lo mismo que ya se sabe que ya hay otras novelas, ya se ha contado 1000 veces, se desinfla. Y me acuerdo que para mí eso en mi corazoncito fue como, ¡ah! Y entonces él me dijo, Laura, y me lo dijo con estas palabras, viola la historia. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a violar la historia? Esa es una novela histórica, esto, no puedo hacer eso. Y me dijo, no, tienes que hacer algo porque no, así no funciona, fíjate. Y entonces yo me puse a pensar cómo puedo, sin pasearme por encima de la historia, ¿no? De lo histórico, sin hacer una ucronía, cómo yo hago que este personaje brille y que esta historia se pueda contar. Y entonces se me ocurrió meter la trama de Leonor. Los capítulos esos de Leonor que van al principio de cada capítulo, de cada bloque, eso fue nuevo. Entonces, la trama de Leonor me empezó a dar como razones para pensar otros motivos, ¿no? Para el repudio, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero volviendo a tu pregunta, o sea, lo que hago es, primero me hago una cronología por fechas, luego esas fechas las acomodo en capítulos, luego trato de visualizar las escenas y trato de buscar nudos narrativos en esos capítulos, ¿no? Cliffhangers que me lleva al otro capítulo, y cómo se puede visualizar esta historia. Y entonces ahí es donde a veces la historia se queda pequeña y tienes que meter ficción porque sabes que si no en ese capítulo es aburrido, ¿no? Entonces es la propia historia la que te va pidiendo dónde meterle mano. Pero es un trabajo de planificación muy complejo, y muy divertido también. A mí, la gente yo lo que aprendí con esta novela es que se tiene que planificar. La gente que no planifica las novelas no las puede sacar adelante. O sea, yo doy clases de novela en la escuela de escritores, he tenido muchísimos alumnos, doy cursos particulares también de novela, y lo primero que se dan cuenta es que si no planifican mínimamente la novela, se les cae. Sí, claro, claro, porque vas recorriendo toda la trama y la trama de pronto, ¿no? Sí, y las novelas no son una línea ascendente siempre, tienen sus valles, tienen sus montañas, pero desde luego cuando planificas estás en muchísimo más control de lo que haces, ya por no decir más eficiente tu escritura, porque yo me sentaba, miraba mi pizarrón y sabía que me tocaba escribir ese día. Sabías Chava, a dónde ibas. eres mucho más eficiente así. Claro. Oye, ¿y tus personajes? Fíjate que es la primera vez que veo a un conquistador tan humano, ¿no? Porque también él tenía miedo, también tenía celos, también se enfadaba, también estaba eufórico. Es decir, es la primera vez que realmente me doy cuenta, o sea, yo visualizaba la historia y decía, estaban condenados, si no a entenderse, pues a soportarse, ¿no? Y a convivir. Y eso me encantó de tu novela. Es decir, unos como otros, pues estaban ahí, cada uno, porque las circunstancias los había puesto juntos y a ver cómo le hacían, pero tenían que convivir. Y eso los humaniza. Es que lo que pasa normalmente es que nosotros juzgamos la historia como si ellos supieran lo que estaban haciendo. Muchas veces los que están ahí viviendo ese momento no tienen ni idea de lo que está pasando. Es como con la pandemia.
Hay discursos contradictorios, unos dicen, acuérdense al principio, la OMS decía una cosa, los países decían otra, era un regadero, que si se ponían las mascarillas, que si no, que si tal, o sea, no, ¿por qué? Porque cuando la historia te está pasando a ti, es muy complicado saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. La historia te da perspectiva de tiempo y Claro. te ayuda a juzgar el pasado. Pero cuando tú estás ahí, quiero ver yo cómo haríamos si de repente llegan extraterrestres y nos dicen que nuestro planeta, que somos unos incivilizados, porque yo qué sé, y que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y que te tienes que entender porque, o sea, más o menos algo así debió ser lo que pasó entre ellos. Entonces, yo creo que el gran privilegio de ser novelista es que tienes que meterte en los zapatos de cada personaje para poderlos retratar, para poderlos contar y mostrar con todas sus imperfecciones, con todas sus facetas, con todas sus aristas. Te tienes que poner en esos zapatos y pensar, si yo fuera Cortés, ¿qué haría en esta situación? Si yo fuera Isabel, ¿qué haría en esta situación? Si yo fuera Malinche, ¿qué haría? ¿Cómo me sentiría? Y cada vez que tienes que hablar de un personaje, estás siendo ese personaje. Aunque sea el más villano, el más maldito, hasta Altamirano, yo me metía y pensaba, a ver, Altamirano, ¿qué le mueve a Altamirano? ¿La avaricia? ¿Qué le mueve? Y era un hombre de su época, porque como bien has dicho al principio, pues el hombre era machista, bueno, sigue siéndolo, pero a la mujer se la ninguneaba, se le trataba como tú estás para servirme a mí, tú no tienes por qué pensar, ni escribir, ni leer, ni nada, porque ¿para qué? No, tú para parir, tener hijos y a cuidar del hogar. Y también los mexicas hacían eso con las mujeres, porque parían, cuidaban del hogar, cuando una niña nacía se les daba, plantaban la placenta en una maceta como para que cuidaran del hogar, del fuego del hogar, siempre esa parte doméstica de la mujer, ¿no? Que viene desde las cavernas hasta, y la parte guerrera del hombre, que es lo que le tocaba también a los hombres. Habrá habido muchos hombres que no les gustaba la guerra, que no eran violentos, que eran pacíficos y los aventaban igual a pelear y a morir ahí con 15 años, ¿verdad? Entonces, tanto unos como otros, yo trato en mis novelas de eso, de no juzgarlos nunca, porque todos tienen sus motivos, todos. Y yo creo que eso es lo que hace la novela tan rica, porque es que nada peor que una novela que aleccione, ¿no? O sea, nada peor que una novela moralista, que te diga cómo tienes que pensar. Yo creo que cada uno, una buena novela lo que hace es dejar que sea el lector y que saque sus propias conclusiones. Claro, y que el lector se acerque al personaje como quiera hacerlo, ¿no? Exacto. Bien, había momentos, por ejemplo, con Isabel, que yo decía, no le digas, ¿no? Y ahí está, le voy a decir, ¿no? Yo decía, no le digas, porque claro, cuando le dice, por ejemplo, a Cortés, ¿no? Te vas a arrepentir y se llevan a la hija. Entonces, ese tipo de cosas los haces tan humanos y tan redondo que sí le quieres llamar y decirle, no le digas, porque fíjate que, ¿no? Piénsalo bien, Isabel, antes de decírselo. Y eso Claro. hace que no es que esté bien ni que esté mal, sino que en el momento ella tenía que hacerlo de esa manera, como todos los otros personajes tenían que actuar como actuaron en ese tiempo, como tenía que ser. Claro, claro, claro. Pues sí, pues fue muy divertido imaginarse cómo debió ser todo esto, cómo debían ser ellas, y darles desde luego voz y voto, ¿no? Yo busqué en YouTube, me chuté muchas conferencias que pueden ver ustedes también si quieren, sobre las mujeres de la conquista. Entonces hay conferencias muy interesantes de Isabel Moctezuma, por supuesto, y de las otras mujeres por doctoras de Lina que dan conferencias y tal. Duran 2 horas las conferencias, pero están en internet. Entonces ahí internet fue una gran herramienta ahora en pandemia para yo poder seguir documentándome. Me preguntabas que cómo fue la documentación, pues leyendo hasta cierto punto lo que te sirve para la novela y desechando lo que no. O sea, yo hay muchas, porque si no te entras en un proceso de que no paras de leer, de documentarte. Es un poco como hacer una tesis también. Llega un momento en donde ya,
recibes muchos inputs de muchas partes. Y entonces eres capaz de sacar una conclusión, ¿no? Con todo lo que has leído te imaginas cómo debió ser. Y también la limpieza es bien importante, ¿cierto? Muy importante. Y tener como esa ligereza de desprenderte de lo que tienes que limpiar, tienes que dejar ir, porque pues si no... Uy, sí. Reescribir es borrar. Muchos alumnos míos reescriben y meten más. Digo, sí, lo que tienes que hacer es quitar. A mí me pasa igual. Es de, bueno, pues, y no, ya déjalo así ya. Porque, Sí. a ver, ¿cuándo para ti? Bueno, claro, tú tienes un equipo y tienes un editor y tal, pero para ti, ¿cuándo es el momento de decir, ya está, ya no le vamos a mover nada más? Porque la escritura es tan plástica que es que se la pasas a otro y a otro y a otro y puede seguirse transformando hasta que ya no es lo que te imaginabas que querías que fuera. Entonces, tú cuando dijiste, ya, Santa Paz. Bueno, pues con esta novela fue bien complicado realmente, porque es la novela en la que más se ha metido mi editor. O sea, en las otras novelas, te juro, para Carlota no se metió nada. Yo hasta dudaba de que se lo hubiera leído, le decía, ¿pero te la leíste? Porque no me hacían ningún comentario. Está perfecta, está perfecta. Yo decía, pero sí te la leíste porque, o sea, no me hacían ningún comentario que era sospechoso. Y con esta hija mía, ¿y por qué Altamira no dice esto? ¿Y por qué mejor no dice aquello? ¿Y por qué no? Yo no sé si es que o le gustaba mucho, ahorita, pero llegó un momento en que le dije, escribe tu novela. Así le tuve que decir, pues escribe tu novela. Y nos peleamos. Claro, sí. Nos peleamos porque le dije, no, si quieres esa novela, escríbela tú. Y después te la paso y la termina, ¿no? Sí, porque llegó un momento en que dije, bueno, a ver, ¿qué quieres? Que no voy a escribir lo que tú quieres. Sin embargo, he de decir que después del pinche coraje que me hacía pasar, yo reflexionaba, pensaba y decía, bueno, a ver, voy a ver si tiene razón. Y a veces sí tenía razón. Tengo que reconocer que cuando se me pasaba el momento orgullo, coraje, volvía a reescribir y tal, y decía, no, sí tenía razón, quedó mejor así, ¿no? Pero sí, fue muy difícil. Esta novela se terminó en el momento en que estuvimos de acuerdo. Mira, o sea, ahí sí tengo que decir que llegamos a un consenso en donde él entendía por qué mis personajes hacían las cosas y yo también, porque hubo varios en donde no. Que por eso toda la trama de Leonor con Altamirano es un poco lineal, vamos a decir. Pero yo creo que fue respondiendo a esas exigencias un poco del editor, porque yo lo había hecho todavía como más malvado todo, más duro. Y no sé si hubiera estado mejor a mi manera. Yo tengo las otras versiones también y estaban bien, porque a mí me decían, es que el problema no es la escritura, el problema es el tema de fondo. Pero sí, esta novela yo me he prometido, ahora que Diego no nos escucha y que no se va a ir a chivar, me he prometido que no voy a dejar que opinen tanto. Claro, porque llegaron a opinar demasiado. Sí, y es un peligro porque al final es que nunca terminas, nunca acabas. Exacto. ¿No? De terminar. Y y era como, bueno, vamos a ver si no estoy escribiendo al dictado tampoco, o sea, claro, ¿no? Claro. Pero entonces llegó un momento en donde fue muy desgastante, llegó a ser muy desgastante en ese sentido, porque yo en las otras novelas no me habían opinado nada. Entonces para mí fue un shock. Yo no sé si es que, no sé si es que esta novela les gustó tanto. Yo creo que... No, pero tremendo, tremendo. A mí no me gusta que me lean mucho cuando estoy en construcción. De hecho, no lo enseño a nadie, escribo sola, no voy a ningún taller. O sea, yo los doy, pero yo no voy a ninguno, o sea, así es la vida. Porque no me gusta que lean lo que estoy escribiendo en construcción para que no me opinen. De vez en cuando le doy a leer a mi marido algo y si le gusta, bien, y si no le gusta, no le hago ni caso. O sea, es decir, que es solamente como
como una cosa de que alguien lo lea, para que alguien lo lea, pero luego siempre soy yo la que lleva la voz cantante. La verdad es que siempre hago corajes. Escribir una novela es una montaña rusa horrible, que parece uno bipolar, la verdad, porque un día está así eufórica, me quedó padrísimo, el otro día la novela es una mierda, ¿sabes? O sea, Ya te sale perfecto y fluye. es bipolaridad pura. Claro. Mis hijos nada más me ven y mamá, sí, me dan el avión porque los traigo fritos. Otros días digo, me está quedando súper bien. Emocionalmente es muy desgastante. Y lo peor es que nadie la está leyendo. Entonces todo eso está en tu cabeza. Toda esa locura te la comes tú. Entonces a lo mejor sí es bueno tener un lector, pero no, yo prefiero no. De hecho, yo le mandaba las cosas que le mandaba a mi editor para que las leyera y eso, se las mandaba terminadas, o sea, le mandaba versiones enteras de la novela, versiones enteras, Claro. enteras, porque yo escribo muy rápido. Pero bueno, sí ha sido todo un proceso. Esta ha sido la novela con la que más he aprendido, con la que más he aprendido humildad entre ellas. O sea, no solo el proceso de escribir, sino la humildad de saber escuchar lo que me dicen los demás. Ha sido todo un proceso, la verdad. Que también un escritor tiene mucho esta parte de vulnerabilidad, ¿no? Como, te voy a dar algo, pero te lo entrego, cuídalo, por favor, y después, pues, es parte del trato. Pero hay un instinto que te impide quitar lo bueno, ¿eh? O sea, hay cosas que por más que te digan, no, eso no, tú sabes cuando algo está bien hecho. Tú sabes, o sea, tú lo lees y no necesitas el reconocimiento. Tiene mucho que ver con el ego. No necesitas que nadie te diga que está bien. Tú sabes que está bien, como también sabes que está mal. O sea, aunque a los demás les guste, tú sabes que puedes hacerlo mejor quizá, y eso lo sabes tú. El lector, por eso digo, el escritor es un oficio muy solitario porque estás tú solo contra ti. Realmente eres contra ti, con quien tienes que estar. Y a la primera persona a la que le tiene que gustar tu novela es a ti. Como esa satisfacción interior, ¿no? Que no sabes Sí. de dónde viene. ¿Y Sí, cuánto sí. tiempo te tomó, Laura, esta novela? No la investigación, sino sentarte a escribir, porque entiendo que primero haces la investigación y una vez que la tienes hecha, te sientas a escribir. Sí. Mira, pues empecé en octubre de 2018, empecé a leer, a planificar, no sé qué, y luego todo 2019 escribiendo, y luego 2020 reescribiendo. De enero a junio reescribí, y ya en junio terminé, 2020. 2020, sí, largo, o sea, fue un periodo largo. ¿O más Después se tardó en salir, o sea, después era, ¿y cuándo va a salir? La terminé en julio, entonces me dijeron, en octubre, no, se pasó, mejor a diciembre, no, mejor a enero, mejor a febrero, mejor a marzo, y se fue recorriendo los tiempos editoriales por la pandemia. No, porque salen tales novedades, no, porque lo vamos recorriendo, y a la larga se te va otro año esperando que salga el libro. Uh-huh. Pero sí, fue de 2018 a 2020. Pues qué bueno que ya salió, porque nos has hecho muy felices a muchos. A mí ya me urgía. Yo tenía luego clubes de lectura de Carlota, y yo no quería hablar de Carlota, yo quería hablar de esta, pero nadie se la había leído. Y no lo Y podía me decían, y tampoco podía hablar de la novela, porque me decían en Planeta que no dijera. Y yo decía, ¿por qué no puedo decir? Y me decían, ¿de qué va la siguiente? Y yo, no les puedo decir, pero está muy bonita. En fin, qué bueno que ustedes ya la leyeron. Sí. Pues antes de pasar con los lectores en construcción, como nos decimos, nada más decirte, yo he leído todas tus obras, me encanta cómo escribe. Ay, gracias. Quiero decirte que en esta novela tienes unas imágenes primorosas, de verdad, tan sutiles, tan bonitas. Muchas gracias. No sé qué es, bueno, tienes una sensibilidad extraordinaria para poderlas rescatar y reinterpretar. Yo creo que también las otras novelas han sido un proceso de aprendizaje. Eso de que aprender no se puede, de que escribir no se puede aprender, yo estoy en desacuerdo porque por lo menos yo misma me he dado cuenta de lo mucho que yo he ido aprendiendo
de mi propio oficio, ¿no? El primer libro que gusta mucho, por si no te vuelvo a ver, yo lo veo, lo leo ahora y me parece un libro como tan medio naif, o sea, un libro que mira que gusta todavía, pero siento que la escritura es muy inocente, o sea, es de una primera novela, es de alguien que todavía no domina el oficio, si bien sí sé contar historias, pero ¿sabes lo que quiero decir? No tiene esa fuerza. Y la otra Isabel, yo ya empiezo a ver la madurez de la pluma, yo ya empiezo a ver ahí el dominio del lenguaje y me siento mucho más en control de lo que estoy haciendo. Me ha ayudado muchísimo lo de las clases, o sea, el hecho de tener que explicarle a otros cómo es la cosa, me ha hecho entender mi propio proceso creativo. Siempre, siempre. Uh-huh. Uno cuando da clases aprende un montón de lo Un que montón. lee, ¿no? De la manera como va a abordar un texto que no es tuyo, pero como Claro, claro, la hora de... Y luego encima yo tenía la autoexigencia de decir, si yo a mis alumnos les estoy exigiendo este nivel de escritura, que no publican, que están aprendiendo, ni modo que yo no. Entonces yo tenía el listón muy alto, mi propia vara era muy alta. Claro. Y creo que al final sí se nota, el lenguaje de esta novela se nota. Sí, sí, no, se va notando como un crecimiento en la obra escritora y... Ahora el problema es qué voy a hacer después, Esperanza. O sea, ahora es como qué angustia. Pero no lo has pensado. Todavía no. Ah, Ya vendrá, porque ahorita estoy como de vacaciones, porque pasa esto, ¿no? Estoy con la otra Isabel, la gente me pregunta, me hace clubes, y entonces, si ahorita estuviera pensando en otra cosa, me desconcentraría. Así que me estoy tomando mi tiempito. padrísimo. Y debe ser agotador esta etapa también de promoción y de clubes y tal, pero bueno, disfrutable, ¿no? Pero es bonita, claro, claro, que todos los cansancios fueran como estos, ¿no? Sí, por supuesto. Que no son tales. Pues bueno, vamos a abrir esta ventana porque Uh-huh. muchos de los que están aquí me preguntaban y decía, pues espérate al jueves y se los preguntas tú, se lo preguntas tú a Laura. Estoy viendo muchos comentarios. Ajá, ¿quién si quiere participar a alguien, nada más, ya sabe, la mano por ahí de Zoom y les doy paso para que abran el micro y le pregunten a Laura. A ver, ¿quién por ahí, quién es el primero o la primera que se anima? Muchas preguntas, a ver, me las hacen en vivo porque... Mira, A aquí ver. está Mari Carmen. A ver, hola Mari Carmen. Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Ay, Un aquí está. gustazo verte. Oye, mi pregunta, bueno, me encantó, realmente me encantó. Yo me separé un poco de la novela porque lo que me llamó muchísimo la atención, y te lo puse en el chat, es de qué manera pudiste caracterizar a las mujeres y construir los personajes, porque por más, los personajes, sobre todo los indígenas, por ejemplo, la actitud de Moctezuma, Xocoyotzin, ¿sí? Y la de Citlali, que son dos personajes muy fuertes, ¿de qué manera? Porque los relatos de los narradores son un intermediario, que los vio, que no los vio. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue posible? Creo que es el mayor reto de la novela, honestamente. Pues no sé. Mira, una vez leí una cosa de Jorge Volpi que decía, todos los personajes de esta novela son ficticios, incluso los reales. Así ponía el epígrafe, ¿no? Creo que cuando yo me pongo a escribir sobre personajes históricos, los trato con la misma libertad que si fueran las quimeras de mi imaginación. O sea, porque, y a lo mejor también bebe de mi propia ignorancia con respecto a personajes que ustedes los mexicanos a lo mejor conocen muy bien. Entonces, a lo mejor es más virgen mi visión de algunos personajes. Puede ser, no sé, estoy reflexionando según te contesto. Pero yo los trato como si fueran personajes de ficción. Me imagino un Moctezuma, pienso 2, 3 cosas de él
y luego trato de mostrarlo con acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que esto que yo quería que se viera que Moctezuma era un estadista, o sea, un gran diplomático, no un cobarde, un hombre muy paciente, educado como Tlatuani y demás, y que quería mucho a su hija. Ya está. Y entonces luego trato de mostrarlo con imágenes, mostrarlo con acciones, con cosas que él haga, el orgullo de sentirse Tlatuani y la responsabilidad de saberse líder de un pueblo. Y luego las conversaciones que tiene con su hija, pues a lo mejor si la extrapolas a otro tiempo también pueden ser, ¿no? Y Citlali, bueno, Citlali es así porque es inventada totalmente, esa Citlali no existió. Pero hay muchas Citlalis, yo sí he conocido muchas Citlalis, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, no sé, o sea, sobre todo darles visibilidad, porque a mí lo que más rabia me da es leer una novela histórica en particular, en donde me cuentan los hechos y no se ven los personajes. A mí eso me da mucha rabia como lectora de novela histórica. O sea, no estoy leyendo una tesis, a mí eso no me lo cuentes. Si yo quiero ver un documental de eso, ya me lo chuto. Yo lo que quiero es ver a los personajes cómo se mueven, cómo hablan, cómo bailan. Las voces de los personajes mexicas me costaron un montón, porque al principio hablaban como apaches, ¿vale? Hablaban todos como apaches. Entonces, eso ahí, por ejemplo, ves, mi marido me ayudó mucho, que me dijo, hablan como apaches. Y luego me dijo, hablan como revolucionarios. Y yo, ¿y cómo habla un mexica? Entonces me puse a leer a Netzahualcóyotl. Y entonces cuando leía los poemas de Netzahualcóyotl, leía las metáforas que él hacía, y entonces intenté cerrar los ojos y pensar así. O sea, es todo un trabajo como de medium, o sea, te tienes que meter en ese cuerpo y tratar de ser él, tratar de ser ella. Y así me sale. Sí, ¿sabes qué? Pienso que el tema de los personajes indígenas, honestamente, es el valor agregado muy fuerte de tu novela. Sí, muy, muy fuerte, porque es el ángulo innovador sobre una parte de la historia de México que siempre te la cuentan como la historia oficial, que es realmente aburrida. ¿Sí? Que la historia oficial es una narración también, o sea, a alguien se le ocurrió contarla así y así se quedó, ¿no? Pero Sí. en los mexicanos y en cualquier nación, o sea, siempre hay historias oficiales. Pero eso es lo bonito de la novela, o sea, a mí cuando yo estoy haciendo novela, te digo, trato de despegarme de la historia y, como decía Volpi, ¿no? Tratarlos como si fueran inventados por mí al 100%, y a veces, curiosamente, se parecen bastante a lo que debió ser, ¿no? O al menos en la novela queda bien. No, felicidades, la escritura es excelente. Muchas Y yo creo que gracias. es que le sumas a la historia de México, honestamente, aunque sea una historia novelada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, un beso. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, Esperanza, Laura y todas las compañeras, esperaba este día con una excitación muy grande. Escuchar el proceso creativo, Laura, es algo tan revelador y tu sencillez es tan extraordinaria y oigo tu disciplina y me quedo muy asombrada. Yo te quiero preguntar cómo es un día de tu trabajo. Yo me digo, no encuentro la disciplina, si escribo no leo, si leo no escribo. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? Mira, es un día de mucha talacha, ¿eh? O sea, cuando yo estoy escribiendo una novela, vamos a ver, yo soy madre, soy esposa, soy ama de casa también, porque no tengo ayuda doméstica. Entonces, si no me organizo, no escribo. La verdad es que el trabajo de ama de casa es el que peor me sale, porque o limpio o creo.
¿no? Y entonces yo al principio tuve una dicotomía horrorosa porque me sentía la peor, la más culpable, porque no estaba la casa limpia y ya me relajé y dije, que limpien los demás, ¿no? Pero bueno, cuando estoy escribiendo una novela, la verdad es que ahí sí me ayudan mucho, o sea, sí, mi marido, mis hijos ya agarran la onda y ya. Pero sí, cuando eran más chiquitos no podía ponerlos a limpiar la casa a mis bebés, ¿no? Entonces sí era tener que compaginar las dos cosas, pero pues se levantan, se van a la escuela. Yo, rapidito, tiendo camas, hago así como limpio por donde ve la suegra y me pongo a trabajar, ¿no? Me pongo a escribir. Por eso necesito la planificación, porque yo miro mi pizarrón, abro mis cuadernos, mira, este es mi cuaderno de la otra Isabel, ¿no? Uno de los cuadernos que tengo, mira, empieza así, a ver si se ve. Isabel de Moctezuma, ¿vale? Esta es la última princesa azteca, la mujer jamás vencida, esos eran unos títulos que había yo puesto por aquí. Y empiezo a organizar toda mi novela, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tengo organizada toda mi novela y tengo mi planificación, me meto, abro la escaleta, veo que me toca escribir ese día y empiezo donde lo dejé el día anterior. A escribir. Y de repente me doy cuenta que son las 2:30, y me paro corriendo o a hacer de comer, si es que nadie ha hecho de comer. Comemos, recogemos cocina, a lo mejor descanso un ratito, todos se van a hacer tareas, lo que sea que hacer. Mis hijos tienen 16 y 14 años y yo sigo escribiendo, me voy a escribir, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. A veces, si estoy muy picada con algo que no quiero dejar, me puede dar las madrugadas, y al otro día igual me duermo, me levanto y hago lo mismo, ¿vale? Como lo compagino también con clases de escritura, los martes llegan mis comentarios por escrito de las otras novelas de mis alumnos, que son mogollón, como dicen aquí en España. Y entonces lo que hago es, ellos mandan tarea el miércoles, yo les dejo que ellos se comenten miércoles, jueves, viernes, y yo lunes corrijo sus ejercicios, martes los subo a internet porque son cursos online, y ya, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, mi novela. Y esa es mi rutina. ¿Cuándo leo? Por las noches un poquito. Normalmente cuando estoy escribiendo una novela solo leo de esos temas, o a veces para agarrar el tono de otra novela tengo libros de consulta y para hacer breaks durante el momento de estar escribiendo me paro tantito y me pongo a leer. Pero todo mi día a día es escribir, leer y ya está. Y es así, o sea, de repente ahora, por ejemplo, que he terminado de escribir novela, ya me empieza a dar el nervio de que no tengo rutina. O sea, no tengo rutina porque me paro y no tengo nada que escribir, y entonces ya me empieza a dar como el medio nervio de no estoy escribiendo, porque si son 2 años enteros que haces lo mismo. Lo bueno es que la novela va avanzando, entonces al ir avanzando la novela, no estás siempre trabajando sobre lo mismo, ¿sí? Y tú ves cómo el libro va terminándose y entonces eso te alimenta mucho porque no estás en un loop. O sea, no es como doblar calcetines, que es algo mecánico, sino que va creciendo el libro, lo vas viendo que llevas 300 páginas, revisas lo que has hecho el día anterior y dices, pues no está tan mal. Pero es una vida de lo más aburrida. O sea, si me ves desde fuera, es una mujer sentada escribiendo, sin hacer nada más. Qué bueno que lo mencionas, Laura, porque eso es quitarle ese halo, ¿no? Como de una vida idílica del escritor. ¿Qué va? ¿Qué va? Que no es cierto. Yo me dedico también a hacer libros de arte. Y me acuerdo a escribirlos, y me acuerdo que en una ocasión
yo viví unos años en Francia y en ese tiempo yo escribí varios. Y entonces en una ocasión me dijo un amigo mío en México, acabo de escuchar en el radio un programa que hablaba sobre uno de tus libros. Qué increíble. Y decían que vivías ahora en Francia. Qué maravilla. Y yo pensaba, se deben estar imaginando que yo estoy con una túnica de algodón blanca, Claro. vaporosita, con una copichuela de vino blanco, ¿no? Mi esposo mandándome besos por la puerta y yo escribiendo, a ver qué se me ocurre. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. No es cierto, yo seguramente estaba trapeando porque allá en Francia a las 12 te sientas a comer y seguramente mi esposo ya necesitaba y urgía para seguir trabajando. Entonces, independientemente de que se escriba una novela o se escriba, y eso se los digo mucho a los alumnos, es que no es lo que se escribe, sino es la seriedad con la que te lo toman. Claro. Que finalmente eso llegue a buen puerto, porque y esos son, es años. horas de calidad, o sea, que cuando tú te sientes, así tengas 1 hora al día para escribir, te sientes y estés escribiendo, no hagas nada más, te concentres y lo hagas. No, yo estoy escribiendo y lo malo de trabajar en casa, ahora todos trabajamos en casa y sabemos lo que es eso, ¿no? Con el teletrabajo y tal, pero tú estabas en tu casa y era, mamá, ¿dónde está mi ropa de no sé qué? La lavadora, ay, la lavadora, voy a atenderla, si te parabas. Mi perro, que viene y me llora de que no le... Entonces, mi perro me viene, me trae la pelota, y yo estoy escribiendo, agarro la pelota y hago ras, taca, 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 ras, taca, 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 así. Una vez, sí, o sea, y como mujeres, y yo estoy escribiendo así una escena así de Tecuichpo matando a su papá, así toda su vida, y mis hijos, mamá, ¿puedo ir al cine? ¿Con quién te vas? ¿A qué hora vienes? O sea, y mientras que es una cosa, y le queman los pies o no le queman los pies, bueno, pero no llegues tarde. Pero exacto, y chin la cena, y me paro, ¿sabes? O sea, es muy así. Cuando escribí mis primeras novelas, las escribí, no tenía escritorio. Entonces me sentaba en un sofá, ponía la laptop en el brazo del sofá y de ladito así. Mis hijos eran bebés. Y entonces yo tenía Barney de fondo y Dora la Exploradora, que nunca se me olvidará, diciendo, zorro, no te lo lleves, mientras yo estaba escribiendo escenas de un fusilamiento. Y luego la gente te pregunta, ¿pero cómo le haces? No sé, o sea, gente, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Y después la gente no me pregunta. Ahorita porque estoy siendo muy sincera con ustedes. En otros clubes diría, no, pues tengo mi horario, nadie me interrumpe. Pero no es cierto, o sea, sí me interrumpen, sí me he tenido que plantar alguna vez de, estoy escribiendo, no me hablen, porque como si, o sea, tú estás concentrada en una cosa así y vienen y te platican, ¿qué crees que me pasó hoy? Mira, y se te sientan al lado y se te ponen a hablar, ¿sabes? O sea, claro. Que si estuvieras en una oficina, nadie entra a tu oficina y se te pone a platicar así, pero bueno, eso, la pandemia nos ha igualado a todos en ese sentido. Y escribiendo en pijama. Una vez leí a Almudena Grandes que decía, mi momento favorito del día es cuando yo me pongo a escribir en pijama con una taza de café. Y dije, esta mujer me representa, porque yo igual, me tomo mi café, me siento y me pongo a escribir y de repente digo, bueno, creo que ya me voy a bañar, que son las 2 de la tarde, o sea, fodonga. Ahora me ven linda y maquillada porque pues les iba a hablar con ustedes, ¿verdad? Pero, pero la vida es cero romántica, cero romántica. Cuando vean en esas películas de escritores que se van a Santorini a escribir, en la vida he escrito yo así, en la vida. ¿Verdad? Y no por algo, ¿se acuerdan ustedes, mis queridísimos escritores, que los que tomaron el curso Literarte, un curso que di, les comentaba yo que la novela, las mujeres novelistas, pues nacieron así, porque la novela se puede ir haciendo a cachito y se puede ir leyendo a cachitos, o sea, cerraban el libro, claro, atender al marido, atender a los hijos, lo volvían a abrir y si tenían media hora lo seguían leyendo y lo mismo escribiendo, o sea, nació en las mujeres pues porque es un oficio que se puede retomar, ¿no? A cierto. Y en la mesa del comedor, donde sea que te puedas sentar.
Así donde es. sea que te puedas sentar a escribir, o sea, y esto es como casarse, como digo yo, si lo piensas mucho no lo haces, o sea, esto hay que decidir, mira, me voy a poner a escribir, porque si esperas a que tengas todas las condiciones idílicas alrededor, mi paisaje, mi mesa, mi computadora, los niños de vacaciones, mi marido y yo sola, nunca lo haces. Claro, Nunca lo haces porque eso nunca llega. claro. Y mira las maravillas que te salen con todo y todo. A lo mejor esa es la fórmula, ¿no? Yo, hija, yo ya, como los burros, bueno, no sé si han visto en Instagram una foto que tengo con unos audífonos escribiendo. Nada más me los pongo para no oír a los demás. Para Sí, aislar. Para aislarte. para aislarme, sin música, ni nada, nada más como para que no se escuche tan fuerte el sonido. Pues ya Laura, muchas gracias. Tu frescura, tu sinceridad, tu honestidad es valiosísima. Qué Muchas privilegio. gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias a ti, Adriana. Besos y abrazos hasta Pronto. Dallas, ¿verdad? Sí, estás en Dallas, ¿no? En Austin, en Austin. En Austin. Y muy amiga de la presidente Somos Ibero, Ya de Texas, Mónica. que vive Qué en bueno. Mónica, que vive en Houston. Qué bueno, sí, sé que se vieron, qué bueno. Gracias a tus eventos, gracias. Hola, Gracias, José Antonio, Adriana. buenas tardes. Buenos días, tú sí, buenos días por allá. Buenos días, sí. Gracias, Esperanza. Hola. Que nada, una felicitación a Laura. Me encantó su libro. Gracias. Desde la primera página hasta el final me atrapó. Muchas Ahora lo gracias. está leyendo mi esposa y también está picadísima. Te quería yo hacer, si me lo permites, 2 preguntas y después un comentario. La primera es, la personalidad de Tecuispo, ¿la ficcionaste más allá de lo que leíste, me supongo? Sí. Ese personaje de un carácter indomable, muy decidida, que odiaba a la llegada de los españoles, que incitaba a su padre. Todo eso lo fuiste construyendo. Exacto. Correcto. Entonces, esa es una parte de ficción. No es que en la realidad ella haya sido con ese temperamento y ese carácter. Exacto, no lo sabemos. Okay. Ni lo niego ni lo desmiento, porque claro, yo me la inventé así, porque como no hay nada que nos diga cómo era la pequeña Tecuichpo, nada en absoluto. Lo que sí sabemos es cómo era después de adulta, entonces ahí tienes que imaginarte, pues, cómo sería esta niña. Y luego lo que me pasaba es que Tecuichpo desaparecía de la novela, en la primera versión que hice, desaparecía de la novela. O sea, empezaba con Moctezuma y Tecuichpo no aparecía hasta la noche triste. Entonces no existía Tecuichpo. Y entonces yo decía, ¿cómo hago para meter a esta niña en la novela? Me tengo que inventar que haga cosas. Porque si no, Tecuichpo no está hasta cuando aparece por primera vez en las fuentes, que es en la noche triste. Entonces me la inventé. Y me la inventé así arrojada, me la inventé, y esto fue, por ejemplo, una sugerencia de mi editor. Me dijo, tiene que verse una niña cuyo mundo se derrumba. Entonces yo pensaba, ¿cómo es una niña cuyo mundo se derrumba? Y pensaba en estas niñas de las guerras de Siria, en todas estas niñas, por ejemplo, ahora de Afganistán. Imagínense el horror. Pero si tú tuvieras cierto poder, porque eres una hija del Tlatoani y eres la consentida del Tlatoani y tienes cierto poder, ¿cómo serías? ¿Cómo serías? ¿No? Entonces, pensando, y guerrera, ¿no? Un poco una niña capaz de matar, una niña, porque yo sabía lo que ella iba a hacer cuando fuera adulta. Entonces me lo inventé. Pero no nos consta que haya sido así, porque no hay ningún documento que diga que fue así. Sabemos, por ejemplo, que Alderete torturó a Cuauhtémoc, como cuento en la novela, según Juan Cano. Juan Cano escribió La perdida relación, y en La perdida relación es él quien dice que Alderete, no Cortés, torturó a Cuauhtémoc, ¿vale? Esto no me lo inventé. En ningún momento consta que la niña matara a Alderete. Eso, por ejemplo, me lo inventé yo. Pero me la voy inventando así para poderla visualizar, porque como no existen en la historia, no existen las mujeres,
hay que recrearlas. Correcto. La segunda pregunta es la portada. Ajá. La portada es muy simbólica. Está el calendario azteca, está un vestido de una sevillana o Castellana, la sí. parte de una castellana y la parte del collar de jade. Eso es. ¿Eso lo definiste tú o te presentaron varias opciones el editor? Sí. Ocurrió. Yo les dije, quiero que la portada sea una mujer indígena vestida de castellana. Esa era mi petición. De ser posible una mirada muy dura, una mujer con la mirada muy dura, de frente, con rasgos muy indígenas, vestida de castellana. Y no había ninguna mujer indígena, que yo hasta pensé, vamos a contratar a una modelo indígena y la vestimos de castellana y le tomamos la foto, pero no me hicieron caso en Planeta, como que no me quieren tanto todavía. Y entonces me mandaron esta opción, que era esta mujer de perfil así, que hace un guiño a mi otra novela, Carlota, que más o menos también aparece la mujer así, ¿no? De este rostro. Vestida de castellana, el collar era de perlas y yo les dije, pónganselo de jade. Y tampoco estaba el calendario azteca atrás. Y yo les dije, pongan el calendario azteca atrás porque no se ve para nada que sea indígena, pero para nada, ¿no? Pongan algo que remita a lo mexica, a lo indígena. De hecho, para mi gusto el calendario se ve poco, debería verse un poco más. Pero quedó muy bonita la portada. Sí, sí, y poco más, o sea, eso también como las portadas las hace el departamento de diseño gráfico de Planeta, muchas veces no tiene uno mucha voz y voto en eso, ¿eh? Correcto. Y la tercera es una opinión. Yo me quedé con la idea de que tu intención también fue reivindicar a la mujer porque en esa época pues era cero. Claro. Y su participación era nula o era como tú lo definiste al principio, pero sí se reivindica el espacio de la mujer que debió haber tenido en esa conquista de la Nueva España, como lo fue Malinche, ¿verdad? Que fue claro. para Cortés una increíble oportunidad de comunicarse con los indígenas. Entonces, sí, tu intención era reivindicar a la mujer también. Sí, claro, sí. Correcto. Sí. Y empoderarla de alguna manera en la medida de lo posible, porque anda que no les pasan ultrajes, ¿no? Desde que las utilizan, que las casan, que las violan, que cuando ya no les sirven las dan a otro como si fueran cosas, ¿no? Sin embargo, sí quería reivindicar la figura de la mujer, porque la humanidad está formada por hombres y mujeres. Y además, para ir construyendo un discurso, yo pienso en la gente joven que me lea, porque la gente mayor ya tiene cierta pues vida construida, cierto pensamiento, pero si una niña de 16 años lee esta novela, yo quiero que se empodere. Y bueno, pues eso. Pues muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias a ustedes por leer. Gracias, José Antonio. Fíjate, Laura, que a propósito de lo que dices, yo la leí digital, tu novela, entonces le fui sacando fotitos a cosas, pero algo que estás comentando me llama la atención porque le tomé yo una foto que también me encantó. Dice, bueno, cuando está recordando Isabel, ¿no? Lo que le decía a su madre, y le decía, lucha siempre por lo que tú eres y por lo que tú representas. No seas como tu padre, ni tampoco seas como yo, ¿no? Sí. Leonor tomó aire y se dio cuenta de hasta qué punto había vivido encerrada en la concha de su prisión. Qué belleza, ¿no? Es como, sí. No tienes por qué, no estás obligada ni debes nada. Al contrario, sé tú. Es que yo creo que nosotros como madres y padres muchas veces queremos que nuestros hijos se nos parezcan.
como dice una canción de Serrat, ¿no? A menudo nuestros hijos se nos parecen y así dan la mayor satisfacción. Y entonces yo pensaba, no, tú no eres los errores de tus padres, porque eso lo cargamos todos, ¿no? Y las terapias están llenas de las relaciones con los padres y las madres. Tú no eres como tu padre, ni tampoco eres como tu madre, tú eres tú. Y tú tienes que crearte tu identidad sin cargar culpas ajenas. Y una persona como Leonor creo que cargaba tanto adentro que cuando ella le escribe y le dice, no seas como tu padre, ni tampoco seas como yo, creo que ahí fue cuando yo dije, ya di con lo que quiero decir, lo que quiero contar. Porque al principio Leonor, fíjate, la trama de Leonor iba sobre el testamento, ella peleaba por el quinto de la herencia. La historia, si ustedes se meten a Leonor Cortés en Wikipedia, por ejemplo, que es algo muy sencillo, van a ver cómo dice que Leonor Cortés peleó por el quinto de herencia que le correspondía, que Altamirano peleó por ella, por ese quinto y que al final se lo dieron, ¿vale? Entonces la novela iba de eso, iba de cómo ella peleaba con Altamirano para quedarse con esa parte de la herencia. Y entonces Cortés perdía toda la épica y todo ese mensaje que al final conseguí, porque se vuelve una convenenciera que le vale madres quién es su mamá, le vale madres quién es su papá, lo que ella quiere es la lana. Claro. Fíjense que así, tan bonito que yo escribo y yo en mis notas lo pongo luego así, que no vaya por la lana, que no sé qué, ¿no? Luego ya lo transformo en poesía. No, y bueno, cuando lee las Pero cartas, son las ideas, ¿no? Las ideas fuerza. Y entonces no podía ser, el dinero no podía ser el motor de Leonor, no podía. Y entonces por eso me inventé lo de las cartas y por eso me inventé lo de, porque al final el mensaje que le da es el linaje, o sea, ella es la herencia, ella es el linaje, la tradición, el orgullo de ser hija de un conquistador y ser hija de una mexica. Ella es la nueva mexicana, ella es eso, la nación que nació a raíz de este choque, ella simboliza eso. sí. Más allá de que si la herencia, que si no, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando entendí esto dije, ya sé lo que le va a decir Isabel. Porque claro, si no, ¿qué le dice? O sea, yo pensaba, ¿qué le va a decir Isabel en las cartas? Y cuando di con esa frase que has leído tú, para mí fue fundamental. Sí, es que la libera, ¿no? La libera, exactamente. Y es preciosa. La libera, sí. Sí, Eso es una frase que dice mucho mi suegra. Mi suegra dice mucho, ¿cómo dice? Algo así como, no hagas, honrar a tus padres no es hacer las cosas del mismo modo. Honrar a tus padres es hacer las cosas diferente. Esto es algo que siempre dice mi suegra, ¿vale? Siempre lo dice, que ya hasta le cantamos todos, hacer las cosas diferente, porque lo dice mucho. Pero esta frase cuando yo estaba escribiendo me vino y entonces dije, hacer las cosas diferente, no seas como tu padre, ni tampoco seas como yo. Qué fuerte y qué bonito a la vez. Y hablando de cosas fuertes, la escritura salva a Isabel, ¿no? O sea, y salva también a su hija. Es decir, las salva las dos. Nexo, ¿no? Cuando le dice él, ¿la extrañas? ¿La echas de menos? Ponte a escríbele, ponte a escribir. Ay, sí. ¿No? Sácalo de ti, escúpelo, vomítalo, no te lo quedes. Esa es la parte más bonita de la novela para mí. Es preciosa. Yo disfruté muchísimo de esta parte porque ahí sí me proyecté yo, ¿no? O sea, cuando ella dice, y pudo inventar, y se puso a escribir, y se puso a contar historias de personas que antes no eran nada y que ahora eran un mundo. Eso en el fondo estoy hablando de mí, o sea, estoy hablando de mi propio proceso creativo cuando estoy creando un mundo. Y creo mentiras que parecían verdades, como las de Amadís de Gaula. Y todo eso en el fondo estoy hablando de mí misma que estoy creando la novela, ¿no? Y cuando dice al final, ella hizo algo que ninguna mujer, ni mexica ni castellana, había hecho antes, escribió su propia historia, ¿no?
Esa creo que es una parte muy bonita, que es al final el conocimiento, la lectura, leer y escribir es lo que nos salva de todo, ¿no? O sea, es el conocimiento al fin y al cabo. Así es. Laura, estamos ya a la hora que nos has regalado. Tenemos 4 personas que están con la mano levantada. Sí, las contestamos. Sí, Perfecto. claro. Pues entonces, muchísimas gracias, porque es que está tan rica la charla y además tan profunda y que creo que yo feliz. No me di cuenta. No, Ali, no te preocupes. ¿cómo estás, mi querida? Hola. Hasta Cancún. Hasta Cancún. Qué con bonito. Un calorcito Cancún. muy rico. Ya lo creo. Pues Laura, muchas felicidades. Tu novela me enganchó, de verdad. O sea, no la pude soltar, la compré en electrónico y a pesar de que dicen que no debes usar electrónicos en la noche, no la pude soltar hasta que la acabé. ¿Qué te puedo decir? Muchas de las preguntas que te iba a hacer ya las respondiste con los compañeros antes, sobre todo tu sinceridad de cómo se escribe en los momentos en que se puede y darle voz. Te admiro muchísimo, de verdad, qué bonita novela. Ahora voy a leer Carlota, que no la había leído. Gracias. Y sobre todo que es muy actual, o sea, me regresaste mucho a... Yo estudié en Estados Unidos y viví en Inglaterra y de verdad amo a Shakespeare, pero me regresaste a esos momentos donde él habla del ser humano, no importa la época, lo que estás diciendo puede aplicarse hoy y se aplicó en la historia y seguimos siendo mujeres que fuimos en algún momento esclavas del tiempo, esclava de tu situación social, esclava de lo que tú quieras. Hemos sido guerreras porque queremos salir adelante y no conformarnos con lo que tenemos, y nuestra tirada pues es llegar a ser reinas, ¿no? O sea, en nuestro mundo poder gobernarlo como queremos. Y ahorita lo que está pasando en el mundo, pues nos vuelve a recordar que esto es un ciclo y tú tuviste la grandeza de plasmarlo en esas hojas y la verdad. Gracias. Formidable. Muchas gracias por tu comentario, me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias porque en efecto sí, aunque estés haciendo novela histórica, al final estás hablando del presente también. Y creo que lo que le pasa a esas mujeres sigue pasando hoy en otros ámbitos y eso es algo intrínseco al ser humano, el poderte levantar a pesar de las desgracias, el poderte afrontar con toda la carga de errores que tienes a cuestas y seguir adelante. Creo que eso es algo inherente, como dices tú, a cualquier tiempo y a cualquier espacio. Y yo, no sabes qué alegría me da que saber que logré ese pedacito de comunicación con mi lector, que eres tú, ¿no? Que logré dar ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Aline, te mando un abrazo. Gracias. Hola, Pili, guapísima querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esperanza? Muy emocionada por esta charla que nos reuniste. Laura, yo te quiero confesar que no tenía ni el más mínimo interés de leer tu libro. Cuando Esperanza nos dijo de la conquista, yo dije, ay no, ya es un tema súper trillado, ya no quiero saber, en México quieren cambiar la historia. Yo ahorita me tiene agotado ese tema, ¿no? Claro. Y entonces luego que me lo recomienda una amiga y que voy a Gandhi y que me lo encuentro y digo, no, o sea, tengo que leer este libro en este momento que cumplimos 500 años y lo tengo que leer. Bueno, me tardé más en comprarlo que en leerlo. En un día y medio lo había terminado, Laura. O sea, de verdad, no sé cómo explicarte, pero es un libro que me movió tanto. Sentí tantas cosas al leerlo. Es una historia tan nuestra, o sea, ya la quiero hacer mi verdad. Esta historia de que sí leía esta de Kishbos, Leonor, no sé, de verdad, cuando la monjita la ve leyendo las cartas, no pude contenerme. Ay, sí, esa parte es muy bonita. O sea, de verdad sentí tantas cosas lindas de cómo contado de otra forma esta historia puede ser pues maravillosa. O sea,
Me encantó, lo voy a recomendar muchísimo, regalar muchísimo, porque Ay, es un gracias. libro que tenemos que leer, como tú dices, grandes, pero también jóvenes. Ya a mi hijo ya se lo di, mi hija creo que todavía está chiquita para leerlo, pero llegará su momento. Y pues no sé, me encantó de verdad lo que hiciste con las mujeres. Estoy fascinada con este libro, las imágenes de la Gran Tenochtitlán, cómo describes los olores, cómo describes los sentimientos pues de todos, cuando hablas de Cortés, pones lo bueno, pones lo malo, y como tú dices, cada quien va a hacer su juicio al final pues de cómo son, ¿no? Pero de verdad me encantó cómo contaste nuestra historia y pues nada. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, me Ojalá. voy muy contenta de esta charla. No sabes, Laura. Muchas gracias. La charla empezó hace como una semana. Qué bonito, Tú qué llegaste bonito. hoy. Me da mucho gusto, porque mira, hablando de lo del proceso creativo, ¿no? Cuando tú estás escribiendo así, con la casa, los niños, el editor que te está diciendo, bla, 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 y tú, o sea, con todo ese ruido, tú dices, yo sé que estoy haciendo algo y que me está quedando bien, ¿no? Pero hasta que no la leen los demás, realmente no se cierra ese círculo, ¿no? O sea, y yo pensaba, yo cuando la leí dije, creo que es una novela muy bonita, o sea, sí, la cerré, después la leí de un tirón, después de haberla escrito, la cerré y dije, sí, o sea, misión cumplida, ¿no? Pero dices, seré yo, que me gusta porque la he hecho yo. Así que me da muchísimo gusto eso. Y comprendo perfectamente lo que dices, ¿cómo te llamas, Pili? De que ya chole con la conquista, porque además nos han machacado tanto con ese tema. Yo cuando la gente me pregunta cómo ven la conquista aquí en España, bueno, ni la ven que mi libro no ha salido aquí, que eso aquí en España no ha salido, que eso para mí es como pero sáquenlo porque es un libro que en España también va a gustar, yo sé que va a gustar, y se lo están pensando porque aquí la conquista ya, y con eso de que les pidieron disculpas y todo, no lo quieren ni ver, ¿vale? Entonces, ya llega un momento en donde la gente se cansa de la conquista, la gente está preocupada por otros temas distintos, pero sí creo que es un libro que abarca más cosas, por eso les decía yo al principio que el título se me quedaba luego pequeño porque yo quería como que contar, pero bueno, sí está ambientado en ese momento histórico porque los personajes vivieron en ese momento histórico. Pero es una novela que, sobre todo, todas mis novelas, no solamente esta, quiero que el lector lo pase bien. O sea, yo quiero que el lector termine el libro a gusto, diciendo, ay, qué bonito, porque a mí me gustan esas novelas que las cierro y digo, ay, qué bonito lo que leí, ¿no? Sin demeritar las otras novelas que te mueven y que te hacen sentir cosas horribles y que dices que... Pero la verdad, yo sí creo que la experiencia de lectura agradable a mí pues me llena más, ¿no? Y entonces siempre quiero que el lector cierre el libro y que pueda decir, pues está bien, está mal, pero me gustó leer esta novela, ¿no? Disfruté. A mí me gusta que la lectura sea algo placentero, no algo tormentoso. Entonces, me da mucho gusto ver que sí, que lo disfrutaron. Lo lograste. Muchas gracias, Pili, gracias. Gracias, Pili, te mando un abrazo y un beso. Hasta allá. Paola. Hola, ¿cómo están? Yo me estoy reintegrando y me da muchísimo gusto que sea en este chat que me ha parecido riquísimo. Es un bombardeo de información, de intercambio, y ahora con esta charla. Y Laura, pues bueno, yo te quiero comentar, yo no soy tanto escritora, me dedico más, soy historiadora del arte, museóloga, y me dedico a lo que es generar todos los programas de atención a público cuando se hacen las exposiciones. Ajá. Y tuve la oportunidad de 2 exposiciones en México. Una fue cuando se hizo el centenario de la independencia y el bicentenario
el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y posteriormente a esa exposición, en el mismo lugar, en la Galería de Palacio Nacional, se hizo una exposición sobre los palacios reales que se dieron durante que fuimos virreinato, tanto en España como el propio palacio, cuando en su momento fue un palacio virreinal. Te lo comento por todo esto que viene ahorita diciendo con Pili y esta cuestión de la conquista, y hoy en la actualidad, en estos días, además que se festejó aquí en México y se está tratando desde otra mirada de colonizante, ¿no? Ver otro momento desde otras ópticas y otras perspectivas, esa historia, cómo fue contada. Yo lo que me he percatado en esta historia México-España, ¿no? Es siempre esta cuestión de que entendiéramos como si la historia nada más fueran hechos y fechas, ¿no? Y lograr entender contextos. Y creo que el gran logro que tienes tú y como novelista es que nos metes en contextos, es decir, nos permites adentrarnos a los personajes y entenderlos en su momento y ese pensamiento del momento. O sea, como tú dijiste hace rato en tu charla, la historia se hace en el momento y se construye, pero después se resignifica, ¿no? Y quién sabe qué pluma le escribió y desde qué visión le escribió, ¿no? Y por eso me parece muy interesante. Yo, al revés, en estas fechas, he aprovechado todos los discursos que se dieron, la mayoría de las conferencias, programas que se estuvieron dando, porque esas dobles visiones o esas diferentes perspectivas te ayudan a construir o a tener un sentido mayor, ¿no? De lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces te pregunto a ti, y ahorita lo acabas de decir, que tu libro no se ha publicado en España, ¿no? ¿Qué tanto te costó, ¿no? En ese sentido de decir, lo escribo desde mujer española, vivida en México, ¿no? ¿Qué tanto te pesó en ese sentido? O como poderte también desprender y decir, no estoy de ningún lado, simplemente me quiero adentrar a un momento de la historia, ¿no? En el que yo quiero hablar del personaje y adentrarme y poder que después las personas resignifiquen ese momento, ¿no? Y resignifiquen a una mujer del momento, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando hacíamos las guías de visitas guiadas, los materiales que hicimos, es muy difícil cuando te topas con la historia tener una postura neutra, ¿no? Y de verdad poder ver que la gente diga, no es que haya buenos y malos, hay contextos, ¿no? Exacto. Hay contextos. Entonces, te quería preguntar por ahí, eso es una, y la otra pregunta que había puesto en el chat era, ¿consideras que tu novela pudiese llegar a ser un guión para una serie? Yo aquí disfruté la de Isabel, la disfruté, la vi doble vez, ¿no? O para un documental, sobre todo hoy que se están adentrando mucho desde esta mirada feminista, desde la historia también de contar la historia de la mujer que ha sido invisibilizada, ¿no? ¿Te has propuesto después llevar esto a un guión? ¿Lo miraste en algún momento la posibilidad o un documental? Sí, más guión que documental, porque como tiene mucha ficción, o sea, sí creo que sería mejor serie que documental. A mí me encantaría que se hiciera una serie, lo que pasa es que tendría que ser una serie muy bien hecha, porque si van a hacer una serie medio chafita, no, tienen que ser una serie como Downton Abbey, o sea, sí, con muchísimo presupuesto, con muchísima ambientación, porque si no te queda como de cartón piedra todo y nada más repiten clichés, ¿no? Pero yo creo que sería una serie muy linda, la verdad. Si hay algún productor en la sala, pues que lo haga, ¿no? Que él entre con su lana, como dicen. Y luego la primera, fíjate, yo soy española, yo nací en Barcelona, pero cuando tenía 6 años, a mi papá lo trasladaron a Panamá. Mi mamá es nicaragüense, mi papá es español. Entonces yo desde chiquita he vivido en la dualidad, en la americana y en la española, ¿vale? Cuando nos fuimos a vivir a Panamá, pues yo pasé 8 años ahí, desde los 6, casi 7, hasta los 14. Y luego a los 14 años volvimos a vivir a Madrid.
Y entonces en Madrid yo era la panameña, porque pues yo hablaba como panameña, todas mis historias que yo contaba pues eran de Panamá, ¿no? Y el madrileño, ¿verdad? Esperanza, no me vas a decir que no, pero tiene algo que piensa que el mundo es Madrid, ¿no? Quizá ahora menos, pero en esa época, bueno, se miraban al ombligo nada más. Y uno viene más rico, con más vida, con más experiencias de viajar, de conocer, y ellos piensan que como en Madrid no se está en ningún sitio, es curioso. Pero bueno, a los 4 años de vivir aquí en Madrid, con 19 me voy a vivir a México, ¿vale? Entonces, yo cuando llego a México, digo, sentí que estaba en casa, ¿no? O sea, yo llegué a México y sentí que había llegado a mi lugar, que mi lugar en el mundo era México, porque yo creo que combinaba lo mejor de Europa con lo mejor de América Latina. O sea, México era ese lugar en donde alguien como yo, que se preguntaba quién era y de dónde era, estaba a gusto, ¿no? Eso por un lado. Todo esto te lo cuento porque cuando yo estudiaba la primaria, cuando hablaban de la conquista y que los españoles, no sé qué, que robaron, que saquearon, que eran los más malos de la historia, que los españoles no había habido, porque se estudiaba la historia con la leyenda negra, esta heredada del siglo XVII, todas mis compañeritas panameñas me volteaban a ver así, como si yo fuera la que me fui a conquistar, ¿sabes? Y entonces yo siempre dije, ay no, yo no soy española, yo soy panameña, o yo soy tal. Luego cuando llegué a México y descubro la cultura prehispánica, pues estudié historia del arte en la Ibero. Y entonces para mí me abrieron los ojos, porque igual aquí se estudia historia del arte, pero arte medieval, arte románico, arte gótico, y lo prehispánico a lo mejor es una asignatura optativa y opcional y solo muy pequeña, mientras que en Historia del Arte en la Ibero pues tenías prehispánico 1, 2, ¿no? Colonial 1, 2, 3, virreinal, tal. Y entonces empiezo a recibir ese bombardeo de información sobre el arte mexicano y a mí se me abre un mundo total que yo siempre he visto con admiración lo mexicano y los españoles nunca me han considerado española. Y los mexicanos, llegado a un punto, tampoco me consideran mexicana porque nací en España. Entonces yo soy apátrida, aunque tengo los 2 pasaportes, y yo me siento mexicana, mi alma es mexicana. Fíjate que cuando vine a vivir a España y le hablé a mi agente, le dije, yo quiero escribir una novela sobre España para entrar al mercado español, y me dijo, no, porque tu voz es mexicana y eso no se puede cambiar. Fíjense, me dijo eso. Y es verdad, cuando yo me pongo a escribir, me lo dicen mis hermanas, me dicen, eso sí, lees tu novela, Lau, y es como si lo hubiera escrito un mexicano, fíjate, me lo dicen mis hermanas, y yo pienso, pero si es que yo soy mexicana, a ver en qué momento te cae el 20, ¿no? Pero bueno. Entonces yo tengo este problema y esta virtud. Con el tiempo me he estado dando cuenta de que ese es mi poder. Soy capaz de hablar sobre las 2 cosas desde un punto medio, ¿vale? Porque soy igual de crítica con los 2 lados. Y creo que esa es lo que también hace que ustedes lectores se sientan tan orgullosos de leer esta novela, porque yo escribo sobre México con la admiración real de alguien que se enamoró de México, de alguien que llegó, y a veces los que llegamos de fuera tenemos que demostrar más que los de adentro que somos mexicanos, no sé si me explico. A veces tienes que hacer como más méritos porque uno siempre es muy crítico con su propia nación, ¿no? Todo lo hacen mal, todo es mejor en otro lado, los de fuera lo hacen mejor. Y sin embargo, cuando uno llega de fuera, a veces piensas, pero ¿esto qué es? Es el paraíso, los mexicanos no saben lo que tienen, la comida, bueno, me fascina. Y entonces a la hora de escribir una novela como esta, cuando yo hablaba de los españoles, yo estaba siendo española, y cuando hablaba de los mexicas, yo estaba siendo mexicana y estaba mirando con ese orgullo mexicano, y cuando hablaba de los españoles entendía sus razones. No sé si te estoy respondiendo, Paola, a tu pregunta.
que tienes silenciado el micro. Ya vi. Totalmente, y además te comprendo enormemente. Bueno, en primera me da un gusto saber que somos historiadoras del arte, ambas de la Ibero. Por otro lado, yo sí creo, y más que nunca nos debemos de entender diversos, pero debemos de borrar las fronteras territoriales y mentales, ¿no? En definitiva, lo considero. Y creo que hoy en día, yo viví en España también, y hoy en día creo que España tiene mucho de México y México tiene mucho de España. O sea, es un intercambio y fuimos, y Europa cambió a partir de la conquista, ¿no? Su propia alimentación, sus propias culturas y demás. En fin, creo que es una riqueza. Y por otro lado, pues me da gusto saber tu sangre nicaragüense. Mi esposo era nicaragüense, ganó el premio de relato corto en Zaragoza, te lo haré llegar, ¿no? Y creo que tenemos mucho de intercambio. Ha sido un placer escucharte, ¿no? Gracias. Y de verdad, pues, a comerse esa segunda lectura que también yo no he tenido oportunidad, Carlota, ¿no? Porque también me parece un personaje riquísimo y seguramente bajo tu pluma lo fue más. Muchas gracias, Laura, por esta charla. Gracias, Paula. Carlota también es un personaje que me atrajo por eso mismo, porque es una extranjera que llega a México y se enamora de México. Y por ahí va también. Preciosa. Sí, y los dos se enamoraron en Lortan. Es así que Maximiliano, y te lo digo como museóloga, pues es vital en la primera galería de México, ¿no? Sobre todo lo que trabaja para sacar, además, el arte prehispánico. Claro. ¿no? La pobre Maximiliano en mi novela no le va muy bien. Pero lean, Carlota. Muchísimas gracias, Paola. Un abrazo hasta allá. Y léanse, Carlota, y luego la dan, porque Laura la van a amar. La van a amar como más de lo que ya la queremos. Y Laura, pues te queremos de verdad agradecer la charla que has tenido hoy con nosotros. Fíjate que tu novela llegó en el momento en donde no sabemos todavía dónde estamos parados, ¿no? Tenemos detrás, en nuestras espaldas, cansancio, incertidumbre, sí, dudas, no sabemos si la vida que nos espera se parecerá en algo a lo que teníamos antes o ya es momento de reconstruirnos de otra manera. Y creo que todos vamos a recordar que en este tiempo estábamos leyendo tu novela. O sea, así como, ¿qué estabas haciendo? Chinita. Sí, o sea, la vamos a tener ahí y vamos a decir, es que esta novela significa más de lo que es, ¿no? Simboliza toda esa época de cambios y de incertidumbre en la que estamos todavía, digamos, claro, por ahí flotando. Podría también simbolizar que a pesar de esos momentos de crisis tremendos en donde uno dice, mi mundo acabó, siempre nace uno nuevo, distinto al anterior, pero eso no quiere decir que sea peor. Yo creo que esto que decíamos al principio de la pandemia de que saldremos fortalecidos, que después ya se nos olvidó y dijimos, ni madres, vamos a salir peores. Creo que es momento de retomarlo y decir, sí, yo creo que saldremos fortalecidos, ¿no? No sabemos cómo, pero el tiempo dirá, necesitamos distancia también, ¿no? El tiempo dirá. Así es. Y finalmente, yo creo que como todo en la vida, cuando nos podemos separar, apartar un poco de lo que sucede y verlo ya con otros ojos más descansados, sabremos que habrá valido la pena. Y no habrá valido la pena tu novela, vale la vida. Valió la vida, de verdad, valió la vida leer La otra Isabel, porque ella, ¿cuántas veces volvió a comenzar, ¿no? ¿Cuántas veces recomenzó y cuántas veces volvió a levantar? Pues así, cayó en muy buen tiempo. Así es. Pues muchísimas gracias. Les agradezco enormemente esta charla. La disfruté muchísimo. Les deseo mucha suerte con sus proyectos literarios. Aunque sean chiquitos, no menosprecien el trabajo que es escribir. Y sigan adelante a pesar de todo. A pesar de todo, la disciplina, eso sí, es importante para poder escribir. Pero puede ser 1 hora diaria. 1 hora diaria, con apagar la televisión es suficiente, porque la tele como quita tiempo, y las redes sociales también quitan mucho tiempo. Entonces digan, me voy a
O incluso así, ponérselo como quien va a un taller. Martes y jueves voy a escribir. Pum, pum. Y así poquito a poco uno va agarrando disciplina. Claro. Y hacerlo. Y porque no hay esfuerzo pequeño, no hay esfuerzo pequeño. Se va haciendo con el tiempo, ¿no? Eso es. Son eslabones que ahí se van juntando. Y Laura, pues ya queremos saber, cuando tengas una idea de lo que va a tratar tu próximo libro, nos dices. Sí. Estoy en ello. Le estoy dando vueltas, no se crean, te cuento. Y bueno, pues por ahí también te estaré avisando si quieres por ahí volver a encontrarte con la Ibero. Claro. Nuestra mater aquí, o sea, nuestra sede, digamos, es la Casa de México y por ahí hacemos alguna que otra reunión. Entonces, pues, ahí está, en la de Madrid. Ajá. Ay, sí, invítame, vamos. Claro que sí, ahora está todo tan inestable, pensábamos hacer una en septiembre, pero pues acá como corrimos a la playa y a quién sabe dónde, dijimos, ay, sí. Vamos a esperarnos. Ajá, pero de verdad, vale la vida tu novela, porque Gracias. En este momento lo vamos a recordar como fue uno de los libros que más me llegaron en la incertidumbre en la que estábamos metidos. Así es que muchísimas gracias. Sí. Y Diego, no sé si nos quieras tomar la foto. Ay, la foto, Diego. Sí. Nada Se más me pueden había olvidado prender, la foto. pueden prender todas y todos sus cámaras y los que tengan el libro a la mano, si lo quieren enseñar, adelante. Y otra charla con Carlota, Esperanza. Ay, hagamos otra con Carlota. ¿Les parece bien? Eso. Yo me organizo y le comento a Diego para que vea contigo tu agenda. Vale. A ver, Claro. Oye, y por ahí no anda Tavi, que Tavi va a hacer una cosa muy curiosa. ¿Dónde andas, mi Tavi? Ahí estás con no sé si está en la... Es que ya, bueno, se hacían fotos con la... Estoy. Es que no leí. Listo. Hasta ahorita son todos los que tienen la cámara prendida, entonces sonrían. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Va otra. Se están sumando más. Denme un minutito. 1, 2, 3. Listo, ahorita te las comparto, Esperanza. Muchísimas gracias, Diego. Un encanto, sí, como de verdad, la facilidad con la que lo hiciste y el cariño que nos permitió acercarnos a Laura. Y pues ya dijo Laura que le entra a una lectura de Carlota. Yo ya lo leí. Sí. Es increíble. Así es que nos vamos organizando, ¿ok? En España se puede comprar como Locura Imperial, porque en España sí salió, pero le pusieron Locura Imperial. Lo que pasa es que creo que en librerías ya casi no se ve. Sería por Amazon así. Ok, vamos buscando, porque mira, hay de Estados Unidos, tenemos... Tere, ¿dónde estás, Teresita? En Estados Unidos salió Carlota en inglés, por si lo quieren leer en inglés. Se llama The Empress. Y luego está... Aquí estoy. En Costa Rica, Tere. Mira, una lectora de Costa Rica, y si paso por ahí más pantallas, hay de más lugares. Mi Tavi querida, ¿no hiciste la foto? Ahí está, ella es de Cancún. Bueno, tenemos a lectores por acá tuyos de un chorro de lados. Vamos a volvernos a encontrar contigo, Laura. Sí, la tengo, se las mando al chat. Mándala. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco. Gracias, Esperanza. Un gustazo conocerlos a todos y ya saben dónde estoy. Y de verdad, gracias por leer la otra Isabel. Recomiéndenla, porfa, que el boca a boca es muy importante. Claro que sí. Y si sale aquí en España, pues hacemos algo. La presentamos ahí en la Casa de México. Claro. Bueno, un abrazo a todos. Y beso. Gracias. Adiós, chao. Chao, chao. Bye, gracias, felicidades. Gracias.